historieta de Clemente y Bartolo, ¿no? De Caloi, fue vetada en el primer número, digamos, antes del primer número por Melancólica, justamente, si no me equivoco. Pero yo tuve el raro placer de ver el ejemplar a toda página, porque iba a ser del tamaño de Little Nemo, iba a ocupar toda la contratapa de Expreso. Y se lo podía ver a Bartolo manejando su tranvía y a Clemente todavía con una forma muy así, muy precaria, sentado ahí al lado de esa manijita que tenían los tramways. Una cosa que dijo Sergio, que citaste creo que era Greg Marcus, del Basurero de la Historia, esto de, para meternos en algo que por ahí no está en el libro, que vos decías que salió incluso el texto después, lo de clandestinidad transparente está buenísimo, ¿no? Y una cosa que apareció en los otros días que estábamos charlando con una periodista de Telam, nada, cuando vos empezás a tirar de un tema, de un objeto de estudio tan que concentra tantas capas y tanto análisis posible, todo el tiempo siguen saliendo cosas. Y me acuerdo que un detalle en el que nos detuvimos fue una vez que volvimos a leer el material y cómo el Expreso había hecho en un contexto en el cual todos estaban quemando agendas y demás, y donde no se podían reunir más de una determinada cantidad de personas en la calle. El Expreso había privilegiado ese espacio de comunicación, el correo lectores, pero no solo el correo lectores, sino también el rincón de los fenicios y la propia redacción donde la gente se encontraba. Releyéndolo con una cierta distancia, esas cartas, aparece algo que para mí es fundamental y tiene que ver con ese contexto, con ese concepto de clandestinidad transparente, que es cómo se vivía, cómo era la vida cotidiana de entonces, que eso es fundamental, digamos. Por lo general los libros de historia, por más que no sean libros de historia política, siempre están armados con los grandes trazos de los grandes acontecimientos culturales, políticos o sociales. Y sin embargo, lo que cuenta, me parece, es como una de las subtramas de Estación Imposible, viéndolo con la distancia, digamos, de haberlo escrito hace bastante, es la vida cotidiana de la gente. Si vos eras un disconforme posible de lo que te rodeaba, cómo vivías de las cuatro paredes de la pieza para adentro, digamos, que es la vida que por otro lado vivimos todos, y que no está en los libros de historia muchas veces. Entonces, de alguna manera tener esa revelación me gustó, porque no era la historia que queríamos contar nosotros cuando empezamos a escribir este libro, y sin embargo se coló, y sé por los propios autores, los que hacían la revista y demás, que leer las cartas que iban llegando en ese contexto tenía un peso muy heavy, ¿no? No eran cartas como después tuvimos, qué sé yo, cuando el periodismo de rock muchas veces se convirtió más en un periodismo teen, ¿no? Digamos, en los primeros 90, por decir una cosa, qué sé yo, donde uno leía las cartas y era básicamente un club de fans atacando a los fans. Yo me acuerdo de Roxette atacando a los fans de los Guns N' Roses, ¿no? Y entonces lo que vos leías, por más que esté teñido de toda la jerga del momento, y que para nosotros o para los más chicos nos puede distanciar un poco, digamos, el slang argentino de los 70, la pálida, ¿no? La música bolicheta. Sin embargo, cuando lo despojamos de todo eso y vamos al hueso del asunto, son cartas pesadísimas, muy heavy, de pibes de 17, 18, 19, 20 años, con los lazos de comunicación absolutamente cortados. Me hace feliz por lo menos haber subrayado esa parte de la historia, digo a título personal, ¿no? Yo no te iba a presentar, pero yo no hace falta, así que... Estamos sin... Sigo con este. Yo soy Sargento. Ahí está. No, bueno, retomo un poco de algo que decía Martín recién. Vamos a ir, esto va a ser un poco así sinuoso seguramente, porque iremos y vendremos de diferentes cuestiones. Martín dijo en un momento, eso no fue lo que quisimos escribir en su momento, o como nació la idea de la investigación. A mí me pasa un poco lo mismo, creo que lo hemos charlado esto con Martín, con el paso de los años, encontrar que cosas que en su momento habíamos mínimamente esbozado con respecto a la revista, el paso del tiempo nos ha confirmado algunas cuestiones, y eso, como autores de esta investigación, la verdad que por un lado está bueno. Pero me gustaría contarles brevemente, para también retomar con algo que contó Sergio, un poco de cómo fue el proceso, porque digamos, tiene una cocina muy larga este libro, y no sé si lo hace mejor o peor, pero lo hace muy particular con respecto a lo que puede ser otro libro, que por ahí uno tiene una idea, la propone, y eso se acepta o no en una editorial, sale y fin de la historia. De aquello que Sergio contaba, de aquel momento de la tesis,
Ya pasaron, ¿cuánto? 12, 13 años, 14 años, bueno, un tiempo importante. Fue 2002, 2003, por ahí. En aquel momento, nosotros teníamos 22 años, 21, 22 años, no habíamos leído El Expreso Imaginario, y por algún lado, que yo no recuerdo exactamente cuál puede ser, pero por algún lado nos llegó el nombre, ¿sí? Como éramos estudiantes universitarios que nos... nos llegó por algún lado, pero nos llegó el nombre, nos llegó eso. La verdad que era un momento en que sinceramente no teníamos acceso a ningún archivo, porque la verdad es que algo que también mencionó Sergio, que es que actualmente uno puede encontrar en la web, con todos los recursos que hay digitales, se puede encontrar la colección completa, digitalizada. No sé si están los números completos, pero están todas las tapas y se pueden encontrar las notas principales. La verdad que en aquel momento, cuando empezamos a hacer el laburo, que finalmente fue el primer acercamiento, que fue la tesis, no había nada de eso. Así que fue como un trabajito de hormiga, de ir a archivos personales, conocer. Me dijeron que tal pibe de la calle tanto en La Plata tiene un anillado de fotocopias, y ahí fuimos a golpear la puerta. ¿Tenés el anillado que nos comentaron que tenés? Y bueno, y ahí empezamos a meternos en esa historia. Y ahí conocimos a Alfredo, conocimos a Claudio, conocimos a Pipo, que otro día Pipo dijo algo en algún momento que me causó gracia, y que dijo, bueno, en aquel momento, cuando nosotros vinimos con toda nuestra academia encima a hacerle preguntas, Pipo dijo, estas hinchapelotas académicos, y porque veníamos con toda la cosa de una matriz más comunicacional, hacerle preguntas sobre algo que por ahí en su momento todavía Pipo no se había planteado desde ese lugar. Y el punto, y a esto iba para hacerlo más breve, fue que después tuvimos la posibilidad de acercarnos, cuando los conocimos a los protagonistas, y de trabajar un buen tiempo con Jorge Pistocchi, que fue el creador de la revista, uno de los primeros directores, uno de los tipos fundamentales de la revista, en una idea que él tuvo hacia 2004, 2005, de hacer una nueva publicación y hacer una muestra, y estuvimos laburando ahí un buen tiempo con Jorge, como 2 años, y eso nos permitió también conocerlo más, una vez que ya la tesis había pasado y ya había quedado atrás. Después se vino la primera edición del libro, que era la tesis prácticamente, en su momento tenía pocos cambios, pero lo que voy es que todo el tiempo que pasó entre aquella primera edición y esta posibilidad de volver, cuando se acercaban los 40 años de la aparición del primer número de la revista, a plantearnos la posibilidad con Leandro de reeditarlo, nos sentamos con Martín y lo elaboramos mucho nuevamente, porque nuestra mirada de aquella cuestión estaba bastante más macerada. La verdad es que uno después, en todo este tiempo, laburando periodísticamente, ya habíamos hecho otras cosas, uno tenía otra mirada. Y remarco esa posibilidad que tuvimos de laburar con Jorge, porque me parece que ese día a día nos permitió, sobre todo, confirmar un montón de cosas que habíamos medio a tientas contado en el laburo de tesis y en la primera edición del libro. Entonces creo que también, para retomar algo que dijo Martín, uno siente que pasado este tiempo y plasmado en esta nueva edición, lo que pusimos, realmente estamos muy convencidos de nuestra mirada con respecto a eso. Obviamente que subjetividades son infinitas, y cada uno puede tener una mirada desde el recuerdo o desde el análisis de la historia de la Expreso Imaginario, pero me parece que lo que hicimos, estamos muy conformes del recorrido que hicimos sobre la revista. Pero bueno, también es un punto de partida para quien de ahí pueda retomarlo, porque también me parece que Expreso Imaginario son un montón de capas distintas, que van desde la puerta de entrada para la mayoría, incluso para nosotros, que es lo musical. Uno piensa al Expreso como una revista de rock, pero detrás de eso y debajo de eso está todo esto de lo que contaba Martín, que es un contexto muy terrible, y hay un montón de capas que, si uno empieza a hurgar un poco, y eso lo contamos en el libro, se encuentra con toda esa soledad de un montón de pibes, y el Expreso como aglutinador de sensaciones y de sentimientos en ese momento. Bueno, nosotros con Seba fundamos en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo, un seminario de periodismo alternativo y contracultura, digamos. Obviamente que digamos, la primera piedra sobre la que nos paramos fue el trabajo para el Expreso Imaginario, pero pronto empezamos
a diagramar el sistema posible, esa cosmogonía de prensa alternativa que está concentrada en el expreso imaginario, tanto en en los cauces que propiciaron su nacimiento, que bien decía Sergio, tiene mucho que ver con el año 73, pero incluso se pueden estirar un poquito más hacia el fondo, el manantial lo podemos rastrillar, qué sé yo. Por supuesto en Piná, pero que eran las revistas de música joven, pero sobre todo en revistas de prensa alternativa como Eco Contemporáneo y demás, ¿no? O incluso las revistas de literatura, Opium, que ahora acaba de salir un libro dedicado a esa revista. Y también todas las líneas de fuga que tiró el Expreso Imaginario hacia los medios que vinieron una vez que sobrevino la democracia, ¿no? Que, digamos, cuya influencia, la influencia del Expreso se mide esto también tiene que ver con algo que vimos para esta nueva edición, ¿no? En dos niveles. El Expreso Imaginario, por un lado, legó, sentó las bases del periodismo especializado de rock en la Argentina. Es como, tenemos los decanos, Alfredo Rosso, Claudio Kleiman, Fernando Bassabro, Roberto Petinato, ¿no? Hasta entonces, si bien había periodistas que hablaban de rock, todavía no estaba consolidada, y había revistas y periodistas, quiero decir, no estaba consolidada y profundizado el oficio, ¿no? Y ellos entraron a la revista y se formaron haciendo el oficio, porque Alfredo, vos cuando entraste, ¿cuándo tenías? ¿19 años? ¿20 años? Cuando entré a Expreso, sí, tenía 20 años. 20 años. O sea, te hiciste adentro. Claro. Y todo eso quedó claro. Buena parte de la prensa que vino después no solo estuvo influida por ese decanato, porque ellos fueron secretarios de redacción de otras revistas y formaron a tipos que los leían o tipos que justamente estuvieron laburando con ellos, sino también, por otro lado, el gran influjo tenía que ver, por un lado decía lo profesional, el oficio, y por otro lado lo propositivo, ¿no? El Expreso Imaginario no era una revista, digamos, como bien decía recién Sergio, no era una revista que estaba sujeta a la agenda del mercado. De hecho, imponía su agenda al mercado, que estuviera en la tapa Egberto Gismonti cuando nadie sabía quién era Egberto Gismonti, y hoy todos, que haya tocado acá Egberto Gismonti, sí, quiero decir, se incorporó a la cultura, tiene un tipo que justamente de la contracultura, Egberto Gismonti. Eso es un triunfo, ¿ves? Hablamos de los triunfos y del pesimismo y demás, eso es un triunfo. Y de tipos que en lugar de poner, qué sé yo, en la tapa al X que estuviera en ese momento levantando el mercado, decían, no, vamos a poner a Egberto Gismonti, porque para nosotros es el que va. Eso hoy es casi imposible de pensar. Hay revistas que proponen cosas, revistas del mercado, porque el Expreso Imaginario se vendía en los kioscos, no era una revista, digamos, un fanzine, y eso es casi imposible de pensar. O sea, imaginemos una tapa de Rolling Stone con en la tapa, bueno, justo ahora apareció el Mató, pero ya era como que se caía de maduro, ¿no? Pero imaginemos una tapa de Rolling Stone con alguien absolutamente ajeno al mercado, ¿no? Y novedoso. Imposible de pensar, ¿no? Y el Expreso Imaginario lo logró. Es como, era una revista que tenía una circulación tradicional porque se vendía en los kioscos, y sin embargo proponía su propia agenda, que por supuesto estaba atada a la cosmovisión de la contracultura, ¿no? Ya lo hemos charlado aquí, esa agenda en la que estaba tanto la ecología, el indigenismo, el orientalismo, el teatro underground, la literatura beat, la ciencia ficción y demás, pero y también en la tapa iba con lo que quería, ¿no? Y allí incluso, también es una de las grandes discusiones, hacía política de alguna manera, ¿no? Esto de una manera no política, ¿no? De una forma no política, diría yo, ¿no? Porque en el contexto en el cual todas las escuelas públicas estaban celebrando el centenario de la conquista del desierto, el Expreso Imaginario puso una mujer colla en la tapa, que está ahí, en la muestra. Digo, eso es un gesto político. En el momento en el Mundial 78 que todos estaban hablando del Mundial, que era la gran boca de propaganda del proceso, el Expreso no dijo una palabra. A ver, eso, hay un cuento de Borges que probablemente conozcan todos, que es El jardín de los senderos que se bifurcan, donde dice, donde hay una adivinanza, ¿no? Ahora hay un laberinto y hay una adivinanza, y en la adivinanza dice, ¿cuál es la única palabra que no se puede decir en una adivinanza? La respuesta. Es decir, la única palabra que no se podía decir era mundial. Cuando vos no la señalás, esa elipsis es cuando más la señalás. Ese vacío está diciéndote, ojo con esto, ¿no? Y eso nuevamente es un gesto político casi desde la omisión o desde el silencio, ¿no? Y pensemos que en ese momento en el cual, digamos, la calzada, para hacer una metáfora, digamos, urbanística,
la calzada de opinión posible, el margen de maniobra, digamos, del discurso social y político era limitadísimo, ¿no? Entonces cada uno de esos pequeños gestos eran política, ¿no? De algún modo. Y lo que estaban diciendo no necesariamente era ir, andá por acá, andá por acá, andá por allá. El expreso lo que hacía era abrirte una cantidad de puertas impresionante, que a nosotros nos pasó. Es descubrir cosas. Yo leí, qué sé yo, la primera vez que me enteré de Philip Dick fue con una nota del Expreso Imaginario. La primera vez que escuché hablar de Thoreau fue con el Expreso Imaginario. Digo, y así con... etcétera, ¿no? Quiero decir que ahí está, me parece, también la profundidad histórica que tiene para sus lectores. Hoy por hoy no vamos a encontrar, digamos, hoy por hoy podemos encontrar que alguien hace el fuego del asado con un montón de revistas, pero nadie hace el fuego del asado con un Expreso Imaginario. No, yo quiero agregar una cosita como un condimento más a esto que enumeró Martín, que es, porque a nosotros siempre nos pasa, hoy Martín también habló del seminario de periodismo alternativo y demás. Yo tengo 37, vos tenés uno menos, ¿no? Sí. Y los alumnos, los pibes que están cursando el seminario tienen 21, 22, 23, más o menos la edad que teníamos cuando hicimos aquella vieja tesis. Y la verdad es que no conocen estas historias. Y cuando uno les cuenta las historias de estas revistas, hay alguno que obviamente la conoce, pero la verdad es que flashean y descubren todo un mundo. Entonces ese fue otro de los condimentos que hizo que tengamos muchas ganas de retocar y de repensar esta edición. Y digo, para comprender, como intentamos hacer con los pibes estos que menciono, uno tiene que intentar comprender, para entender la revista, entender la época. Porque la verdad es que, digo, esta muestra en la que estamos ahora no es un aniversario del lanzamiento de una revista como Gente o como tal otra revista de mercado, sino que fue otra cosa, Expreso Imaginario. Y la verdad es que el otro elemento que me parece fundamental para comprenderla, sumando a lo que dijo Martín, es que de alguna manera Expreso Imaginario fue, en esto de crear su propia agenda y demás, la punta del iceberg de un montón de revistas subte que había en Buenos Aires y en todo el país en realidad, pero principalmente la Expreso fue como la voz cantante de esas revistas subte, que de hecho se llega a decir que había, creo que el propio Vila en algún momento, Pablo Vila habla en un estudio que hizo en los 80 de 4.000 revistas subterráneas en los 70 en Buenos Aires. Y para los más pibes, ¿qué es una revista subterránea de los 70? Bueno, publicaciones hechas entre un par de amigos, a mimeógrafo en aquel momento, porque ni siquiera estaban las fotocopiadoras que vendrían después en los 80s y los fanzines, básicamente de poesía en los 70, pero que tenían también algo de música, algo de orientalismo, algo de todos estos ingredientes de la agenda de la contracultura hippie. Y Expreso Imaginario, en cuanto a su agenda, fue eso. Entonces, también ayudó de alguna manera, más allá de ser una revista de kiosco, era como el elemento más visible de toda una red que había detrás. Y esa red también fue fundamental pensando en el contexto. Esas revistas que por ahí salían un número, 2 números, hay alguna como Antimitomanía, las que fueron un poco más, que salieron durante años, pero en general eran revistas muy efímeras, muy breves, de una tirada bastante pequeña. Pero Expreso fue también eso, fue como de alguna manera la que reunió, de hecho tenía una sección, era el rincón de las publicaciones subterráneas, la que reunió todo eso que estaba pasando por abajo. Eso me parece que es importante. Voy a decir una cosa más con respecto a esto de Seba y quiero darle la palabra a Alfredo, que lo tenemos. El otro día, ya que vine a cuento esto de la... varias cosas. El otro día, hace un tiempo, cuando en La Plata habían cerrado Pura Vida, que es digamos, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, había sido clausurado, y allí, en plena instancia clandestina, presentamos en La Plata este libro, con Alfredo, con Pipo y con Claudio, que fue una jornada alucinante, muy simbólica. El Chango del Mató, el cantante, publicó al tiempo, dice: estamos gobernados por gente que piensa que hacer cultura es un tipo tocando la guitarra frente a 20.000 personas, cuando cultura es 20.000 tipos tocando la guitarra. Claro. Y, bueno, más allá de que es impresionante, digamos, la sentencia es muy simbólica, tiene que ver con esto que dice Seba. Que hubiera esa cantidad de revistas subterráneas en ese momento, habla de que justamente había una cultura
¿no?